El planeta mundo de Rin era conocido principalmente en los registros del Imperium como el mundo natal del capítulo de marines espaciales Puños Carmesíes, cuya fortaleza monasterio, la Ars Tyrannus, dominaba las cumbres más altas de las montañas Hellblade, al este de la capital planetaria, Nova Rin. La presencia de los poderosos Adeptus Astartes quizás otorgaba a los pacíficos habitantes del mundo de Rin, un mundo predominantemente agrícola de granjas de vallas de jade, continentes insulares y vastos océanos, una falsa sensación de seguridad frente a los peligros que acechaban a sus puertas. Pero la realidad era que el mundo de Rin vivía bajo la sombra del Imperio Orco de Caradon, dominio del archipirómano Snagroth, y fue desde allí desde donde descendió su perdición. Cuando el sistema vecino de Bad Landing cayó ante el Wag de Snagroth, los Puños Carmesíes se prepararon rápidamente para la invasión. Sus cruceros de asalto se unieron a la flota del sistema del mundo de Rin. Sus compañías de batalla se reunieron para la guerra, y sus escuadrones de cañoneras Thunderhawk tomaron los cielos. En contraste, las fuerzas de defensa planetaria del mundo de Rin se movilizaron lentamente. Muchos de los escalones superiores de la sociedad rinita se negaban a creer que el Wag de Snagroth llegaría a alcanzarlos, y aun si lo hacía, que el poder de los Puños Carmesíes y su extensa red de defensa orbital y de tierra-espacio sería suficiente para arrojar a los Xenos de vuelta al vacío. Pero el alto mando de las fuerzas de defensa planetaria pronto descubriría que no podía estar más equivocado. Un saludo y bienvenidos a la Biblioteca de Tizca, vuestro podcast sobre trasfondo de Warhammer 40.000 en castellano. Os está hablando Helios, bibliotecario en jefe, y en este relato número 94 voy a hablaros acerca de la guerra aérea del mundo de Rin. Como ya sabéis, este podcast puede escucharse en Spreaker Radio, en iTunes, en iVoox, en Spotify, en Amazon Music, en Google Podcast, en Catchbox, en Deezer, en Podcast Addict, en Podchaser y en la Audioteca. Y para cualquier idea, crítica o sugerencia tenéis mis redes sociales: facebook.com/la biblioteca de Tizca, en X el usuario @biblioteca Tizca, y en YouTube y en Steam los canales y comunidades llamados Biblioteca de Tizca. Recuerdo como siempre que tenemos un grupo de juego en Steam y un canal de chat de voz en Discord, donde podéis encontraros a más gente, a más eruditos que ya formáis parte de esta gran biblioteca, que ya está cerquita de cumplir aniversario de nuevo. Son 8 años ya desde que se abrió, 8 años terranos, desde que empecé con estos relatos, primero más pequeños y luego ya un poco más grandes, sobre todo los que hablo de legiones astartes o conflictos bélicos un poco más grandes, y en el que me habéis ido acompañando y me habéis ayudado a crecer durante todo este tiempo. Ya sabéis que este podcast pues se lleva como proyecto libre, completamente fan, sin ningún tipo de ánimo de lucro, ni ningún tipo de objetivo a nivel de negocio, más allá de entretener, compartir la pasión por este gran universo, ¿no? Este universo de fantasía oscura, este universo grimdark, ¿no? Como se suele llamar. Y bueno, en el relato de hoy pues volveremos a visitar un juego de especialista que me gusta mucho y del que ya os hablé hace un par de relatos, Aeronautica Imperialis. Es mucho menos conocido que otros juegos legendarios como Warhammer Quest, Blood Bowl o Kill Team, y se centra en batallas aéreas al más puro estilo Top Gun, pero en el milenio 41. En el relato de hoy voy a narrar la guerra aérea del mundo de Rin, donde el tenaz Imperium se enfrentó a la intrépida y temeraria aviación de los orcos. Así que ya sabéis, pilotos a vuestras aeronaves y preparaos porque el Wag del archipirómano está aterrizando en Rin. El mundo de Rin se encuentra a 29.380 kl en el sistema Rinstar, dentro del sector Loki, situado en el Segmentum Tempestus, y es el mundo natal del capítulo de los marines espaciales Puños Carmesíes, originarios de la segunda fundación y descendientes de los Puños Imperiales del primarca Rogaldorn, el pretoriano de Terra. Al alrededor de este mundo, a casi 30.000 kiloluces de la Sagrada Terra, orbitan 8 cuerpos celestes mayores, 2 de clase A, 1 de clase F1, 2 de clase D y 3 secundarios. Su población en el presente debería rondar los 200 millones de habitantes.
Rin fue redescubierto por el comerciante independiente Uziel Palandaro en el milenio 34, probablemente seguido por la flota de exploración Saturnalia. Posteriormente, el mundo de Rin se convirtió en el mundo natal de los puños carmesíes al final de la cruzada Vortigern, en el milenio 40, por voluntad del emperador de la humanidad. La capital del mundo es Nueva Rin, o Nova Rin City, la ciudad más grande. Pero hay otras zonas habitadas como son 8 ciudades más pequeñas, múltiples aldeas y varios centros agrícolas. Unas 1468 instalaciones de acuerdo con el cómputo de los censos más recientes del Imperium. Su gobernadora planetaria es Lady Maya Cagliestra, y su categoría de diezmo para el Imperium es Aptus Non al ser un mundo natal Astartes. No obstante, al tratarse de un mundo agrícola, el mundo de Rin produce alimentos para el Imperium, y su principal exportación es la baya de jade, un ingrediente culinario bastante exótico. Como último dato sobre el planeta, mencionar que la fortaleza monasterio de los puños carmesíes está ubicada en las inhóspitas montañas Hellblade, en la costa del continente sureste. Cuando llegó, la invasión Piel Verde fue sorprendentemente rápida y absolutamente devastadora, mucho más veloz de lo que incluso los marines espaciales podían haber anticipado. Una vasta armada orca arrasó las defensas orbitales y los buques de guerra del planeta en cuestión de horas, con solo una nave dañada de los puños carmesíes logrando escapar a la disformidad para pedir ayuda. En tierra, las cosas fueron aún peores. La Ars Tyrannus, junto con la mayor parte de la fuerza del capítulo Astartes, fue destruida por el catastrófico fallo de un misil de defensa orbital. Y en menos de un día, el planeta fue llevado al borde de la aniquilación, quedando su destino en manos de un pequeño número de marines espaciales supervivientes y de las muy superadas en número fuerzas de defensa planetarias reinitas. Cabe mencionar que aún hoy hay rumores de que el misil de defensa orbital que destruyó la fortaleza Monasterio no fue lanzado por un error, sino que fue una operación de sabotaje, aunque este es un tema que mencionaré de nuevo cuando dedique un podcast propiamente al capítulo de los puños carmesíes. El caso es que durante los 18 meses terranos siguientes, el mundo de Rin resistió solo. El valiente ala aérea de la Guardia de Rin combatió contra un flujo constante de asaltos aéreos orcos. Con el apoyo de los escuadrones supervivientes de cañoneras Thunderhawk de los puños carmesíes, recayó en el ala aérea la responsabilidad de defender los cielos sobre la capital de Nueva Rin, atacar las zonas de aterrizaje orcas y proteger las vitales rutas de transporte entre las islas dispersas del planeta. Como podréis imaginar, fue una campaña larga y agotadora, llena de innumerables incursiones audaces por parte de ases de ambos bandos, y que continuó incluso después de que los refuerzos del Imperium finalmente llegasen al asediado mundo agrícola. Aturdidos por la destrucción de la Arx Tyrannus, los habitantes del mundo de Rin miraron al cielo con horror mientras se oscurecía con las naves de desembarco orcas. La gobernadora planetaria, Lady Maya Cagliestra, rodeada de generales y nobles presas del pánico, intentó desesperadamente contactar con los marines espaciales supervivientes o averiguar si Pedro Cantor, el señor del capítulo, seguía con vida. Pero todo fue en vano. Con la flota del sistema destruida, los Pieles Verdes comenzaron un desembarco planetario a gran escala. Las defensas de superficie y órbita concentraron sus esfuerzos en proteger el único puerto espacial del planeta y la cercana ciudad de Nueva Rin. Las baterías de macrocañones, las torres de turborrayos y los lanzamisiles tiñeron el cielo de carmesí con su furia, mientras intentaban en vano detener la oleada de naves de desembarco xenos. Pero fue como lanzar guijarros a una presa en colapso. Una a una, las armas defensivas fueron silenciadas, y todo lo que quedó entre el suelo imperial y las botas orcas fueron los escuadrones dispersos del ala aérea de la Guardia de Rin, los auténticos protagonistas de este conflicto. La principal fuerza del Wag de Snagrod se lanzó sobre el continente insular de Soroko, hogar de la capital planetaria, Nueva Rin, el puerto espacial del planeta y la Ars Tyrannus. Aquí residía también gran parte de la población del mundo de Rin, ya fuera dentro de los muros de la capital o en las numerosas aldeas, pueblos y granjas de bayas de jade de la isla. Fue también aquí donde la serena y pragmática Lady Cagliestra decidió concentrar sus fuerzas limitadas, dejando que los continentes insulares de Magalan y Caliona se defendieran por sí solos, con poco más que una plegaria al emperador para su destino. Con la esperanza de recibir refuerzos, los regimientos de las fuerzas de defensa se apresuraron a preparar salvaguardas alrededor del puerto espacial, reforzando las posiciones de artillería y las trincheras con tanques e infantería.
En esas primeras horas, cuando ya no cabía duda de que los orcos estaban a punto de lanzar un asalto planetario, el pánico se apoderó de la población del mundo de Rin. Olas de refugiados se dirigían hacia la ciudad de Nueva Rin, cuyas calles se abarrotaron con aquellos que creían que la poca esperanza restante se encontraba tras los muros de la capital o bajo las torres antiaéreas. En otros lugares, la primera batalla real por el mundo de Rin ya estaba comenzando. Muy al sur de la capital, en el aeródromo de Scar Lake, el ala aérea de la Guardia de Rin se preparaba para tomar los cielos. Mientras Lady Calviesta y sus nobles depositaban su fe en los puños carmesíes, la general Elonia Kill, comandante del ala aérea, se había preparado para lo peor. Antes de la guerra en el vacío sobre el mundo de Rin, Kill había despojado a la flota de portanaves de sus aviones capaces de operar en la atmósfera y de sus pilotos más experimentados. Cazas de segunda línea, personal retirado de armamento almacenado, fueron convocados y transportados a Scar Lake, mientras los aeródromos de islas remotas y archipiélagos eran reactivados. Desde su búnker de mando bajo Scar Lake, Kill observaba cómo sus primeros escuadrones se lanzaban a los cielos contra los pesados transportes Pieles Verdes, con poco consuelo en saber que había tenido razón. Descendiendo desde el firmamento, cientos de naves de desembarco orcas caían en picado hacia el puerto espacial, con Dakajets y Fighta Boomers rodeando sus oxidados flancos como brasas lanzadas desde un incendio. Más abajo, los soldados de las fuerzas de defensa miraban hacia los cielos, impotentes, aferrándose a sus rifles láser con manos temblorosas. Cuando los escuadrones del ala aérea aparecieron, con sus formaciones perfectamente alineadas en marcado contraste con el caos humeante de las naves orcas, un grito de ánimo desgarrado surgió a través del aeródromo. Sin embargo, los veteranos entre los defensores sabían bien que su papel en la carnicería que se avecinaba estaba lejos de haber terminado. En las alturas sobre el puerto espacial, los Thunderbolts rompieron formación y se lanzaron en picado contra las naves de desembarco orcas. En un rugiente enjambre, los cazas y bombarderos orcos ascendieron para enfrentarlos, desgarrando el aire frío con fuego trazador abrasador y estelas retorcidas de misiles. En esos primeros instantes, docenas de naves fueron arrancadas del cielo, convertidas en restos ardientes que caían en espiral hasta estrellarse lejos más abajo. Durante casi una hora, el furioso combate aéreo se desarrolló sobre el puerto espacial. En algunos puntos, los Thunderbolts lograron atravesar los enjambres de Dakajets y atacar los transportes orcos, desintegrando las enormes naves en lluvias de escombros ardientes y cuerpos llenos destrozados. Pero por cada transporte derribado, decenas más alcanzaban el suelo sin un rasguño. Y aún así, cada nave destruida y cada caza orco distraído del puerto espacial significaba uno menos lanzando la muerte sobre los defensores abajo. Con poco combustible y quedándose sin munición, los Thunderbolts supervivientes se vieron finalmente obligados a regresar a Scar Lake, con la esperanza de haber hecho lo suficiente para ralentizar el desembarco Xeno y ganar tiempo para que las fuerzas de defensa en tierra pudieran resistir en el puerto espacial. Sin embargo, apenas habían aterrizado los primeros pilotos en Scar Lake cuando las sirenas de alarma comenzaron a sonar, y los equipos de vuelo se apresuraron a preparar los aviones y a devolver a los pilotos al aire. Muy pronto comenzaría el asalto relámpago de la ciudad de Nueva Rin. Durante los primeros días de la guerra, el ala aérea de la Guardia de Rin realizó misión tras misión contra los invasores. La general Elonia Kill hizo lo que pudo por los refugiados que se dirigían a Nueva Rin o a los asentamientos cercanos, mientras obedecía las órdenes de Caliestra de defender el puerto espacial a toda costa. En los cielos sobre Porto Calis, Bardua y los puestos avanzados del Bajío de Arcalan, los regimientos de defensa lucharon desesperadamente por mantener sus posiciones, observando el cielo con la esperanza de divisar un avión imperial. Mientras la Guardia de Rin estaba desesperadamente mermada y obligada a elegir sus combates con cuidado, los Pieles Verdes no enfrentaban tales limitaciones. Por delante del propio archipirómano, el jefe de guerra Urzok lideró el asalto contra el puerto espacial, con sus hordas desembarcando en y alrededor de la vasta estructura. Los flybosses de Urzok y sus escuadrones se dispersaron por las zonas cercanas a los puntos de desembarco, aterrorizando el campo y atacando cualquier cosa que se moviera. Las unidades de las fuerzas de defensa en retirada, los colonos desplazados y los ciudadanos de las ciudades y asentamientos cercanos convergieron en Nueva Rin, buscando la seguridad tras sus muros. La ciudad se convirtió de facto en el punto focal de la resistencia del planeta, atrayendo un número cada vez mayor de orcos.
Lady Caliestra y su general más destacado, Saedus Mir, reevaluaban sus defensas cada hora, aceptando rápidamente que el puerto espacial, el cuartel general de las fuerzas de defensa en los campos de Targris y otras localizaciones periféricas no podrían mantenerse por mucho tiempo. Incluso la llegada al fin de Pedro Cantor y los puños carmesíes supervivientes a las puertas de la ciudad cambió poco esta situación, aunque sí dio a Caliestra la esperanza de que quizás la ciudad misma pudiese resistir. A medida que las regiones periféricas caían una tras otra, el cerco se estrechó alrededor de Nova Rin City, y comenzó el Blitz Orco. Durante el día, las bandas de guerra orcas se lanzaban contra las líneas de trincheras y reductos, mientras que por la noche, los cielos sobre la ciudad se llenaban con los gritos de los Dakajets y Faita Boomers y el retumbar de los cañones antiaéreos. En cada zona de la ciudad, enormes torres antiaéreas protegían a los ciudadanos, con rampas que albergaban lanzamisiles Mantícora y baterías de autocañones Hydra. En la zona Regis, en el corazón de la Ciudadela Plateada era una fortaleza dentro de una ciudad ya fortificada, cuyos cañones Icarus añadían su potencia de fuego a las formidables defensas aéreas de la ciudad. Aunque todas estas defensas aéreas eran efectivas, los pilotos imperiales llegaron a maldecirlas, ya que los artilleros llenaban constantemente el cielo de forma indiscriminada con una tormenta de llamas y metralla tan letal para amigos como para enemigos. No obstante, el ala aérea voló sin descanso para mantener los cielos despejados sobre la ciudad y proteger a los ciudadanos de las bombas orcas. Tras resistir numerosos asaltos tanto desde tierra como desde el aire, el aeródromo de Scar Lake cayó finalmente durante un ataque al amanecer por parte de comandos orcos. Heroicamente, el regimiento de defensa del aeródromo eligió quedarse atrás y resistir el mayor tiempo posible, dando a los pilotos supervivientes un valiosísimo tiempo para alcanzar sus cazas y despegar. Entre los últimos en huir del aeródromo estuvo la mismísima general Elonia Kill, quien observó desde la puerta lateral de un transporte Valkyria cómo su base ardía y los últimos Thunderbolts ascendían a los cielos. Antes de dirigirse a la seguridad de aeródromos ocultos, Kill ordenó al ala aérea realizar un último ataque contra las fuerzas orcas que rodeaban Nova Rin. Apareciendo desde el sol naciente, los Thunderbolts y los bombarderos Marauder martillaron las líneas Xenos en una demostración de potencia de fuego imperial que no se veía desde las primeras horas de esa guerra. Aunque tuvo poco efecto táctico en el desenlace final del asedio, elevó la moral de la ciudad, recordando a defensores y ciudadanos que el mundo de Rin aún no había caído. Tras esta última salida, el ala aérea se dispersó, retirándose a aeródromos ocultos en el archipiélago de Sariba y a otras islas remotas. Con una última inclinación de sus alas, los cazas y bombarderos sobrevolaron la Ciudadela Plateada y pusieron rumbo al norte. Sin embargo, su escape no sería fácil. En lo que más tarde se conocería como el largo vuelo, el ala aérea Wag Orca acosó a las fuerzas imperiales a lo largo de los océanos y las costas del norte de Soroko. Durante esta agotadora batalla en retirada, varios ases imperiales ganaron su lugar en la historia al romper la formación para enfrentarse a los perseguidores y distraerlos. Gracias al valiente sacrificio de estos pilotos, la mayor parte del ala aérea logró aterrizar de forma segura en islas remotas y aeródromos en zonas salvajes, donde los equipos de tierra esperaban para ocultar las naves en búnkeres o cubrirlas con redes de camuflaje, protegiéndolas así de la mirada depredadora de los Flyboys orcos. Aquí el primer as que quiero destacar es el sargento de ala Oleg Koroman, del 83º ala de vuelo de la Armada Imperial. Veterano de la campaña de Veil Prime, la estrella de Koroman continuó ascendiendo durante la defensa del mundo de Rin. Este as del Imperio fue uno de los pocos en sobrevivir a las primeras batallas sobre Nova Rin, convirtiéndose su Thunderbolt, marcado con las insignias de sus victorias, en un objetivo codiciado por los Pieles Verdes. En los meses siguientes, los vuelos de Thunderbolt y Lightning, a menudo formados por tan solo 2 o 3 aeronaves, realizaron decenas de audaces incursiones contra los invasores. Partiendo desde sus bases aéreas ocultas en los archipiélagos del norte de Sariba y pequeñas islas en los estrechos de Dantine, estos remanentes del ala aérea de la Guardia de Rin demostraron su valía inclinando la balanza en batallas clave. Como ángeles vengadores, sus aeronaves surgían del cielo para aniquilar objetivos orcos y desaparecían rápidamente entre las nubes. Durante este periodo,
Tanto aliados como enemigos fueron testigos de actos de valentía y audacia que forjaron nuevos héroes de la guerra del mundo de Rin. Sobre la colina de las vallas de Jade, 2 Thunderbolts del ala aérea de la Guardia de Rin cubrieron la retirada de las fuerzas terrestres hacia los viaductos fortificados de la ciudad. Las carlingas de los aviones, marcadas por impactos de bala, volvían al campo de batalla una y otra vez, descargando proyectiles de cañón automático sobre las líneas orcas. Incluso cuando uno de los cazas sufrió un impacto fatal en sus motores, el piloto guió su aeronave dañada hacia el corazón de una enorme multitud orca, inmolando a decenas de enemigos en una bola de fuego incandescente. Gracias a sus esfuerzos, las unidades terrestres lograron mantener las laderas de la colina de las vallas de Jade el tiempo suficiente para que las fuerzas del emperador se replegaran tras los muros de Nova Rin. En lo profundo de las montañas Hellblade, los Lightning acudieron al rescate de un grupo aislado de exploradores de los puños carmesíes. Atrapados los astartes tras la destrucción de su fortaleza monasterio, los exploradores estaban rodeados y sitiados por cientos de orcos. Los pilotos del ala atacaron las posiciones orcas sin descanso, dando a los exploradores la oportunidad de escapar y señalándoles la mejor dirección con un ligero movimiento de alas. Cubierto de pintura roja y amarilla chillona, y con sus motores configurados para expulsar espesas nubes de humo negro, el teniente Damoclidus Pale asestó un golpe devastador al puerto espacial ocupado por los orcos. Surgiendo al amanecer, Pale engañó a los camiones antiaéreos Flak y los flybosses circundantes el tiempo suficiente para hacer estallar el reactor de un enorme transporte orco, cuya nube en forma de hongo fue visible desde la Ciudadela Plateada a más de 60 kilómetros de distancia. A medida que los orcos se dispersaban por el mundo de Rin, se dividían en hordas más pequeñas mientras buscaban enemigos a los que combatir u objetivos terrestres que destruir. Aprovechando estos grupos aislados de invasores, el ala aérea patrullaba desde sus bases en busca de presas vulnerables. Los Thunderbolts del Imperium volaban en misiones de búsqueda y destrucción, descendiendo para eliminar jets enemigos en tierra, convoyes de camiones orcos y bandas de guerreros en marcha cuando los detectaban desde las alturas. Estas tácticas de golpear y huir demostraron ser efectivas, pero también provocaron una respuesta de los orcos en forma de escuadrones itinerantes de Dakajets. Pronto, pequeños grupos de cazas de ambos bandos patrullaban todo el mundo, alternándose en los roles de cazador y presa. Ya aquí llega el momento de hablar de los ases orcos. El primero que voy a mencionar es el jefe de vuelo Gabneth Skythumper, del escuadrón Grand Daka. Gabneth había acumulado más derribos que cualquier otro piloto del ala aérea Wag Orca durante la conquista del puerto espacial de Nova Rin, ganándose para su escuadrón el título de Grand Daka. De hecho, a Gabneth le gustaban tanto las armas que su Fighter Bomber a menudo necesitaba varios intentos para despegar debido al peso de todo su armamento. A pesar de meses de bombardeos por parte del ala aérea Wag Orca, Nova Rin resistió el blitz del archipirómano. Refugiados en los sótanos de los edificios, en túneles y en silos de vallas de Jade improvisados como refugios, sus habitantes sobrevivieron incluso mientras la ciudad ardía sobre ellos. Durante el día, un espeso humo negro poblaba las calles, con Dakajets y Fighter Bombers visibles fugazmente entre las turbulentas nubes. Y por la noche, los cielos se iluminaban con el fuego constante de las torres antiaéreas y los destellos de la artillería orca. Mientras los muros defendidos por las exhaustas fuerzas de defensa reinitas y los incansables marines espaciales de los puños carmesíes permanecían intactos ante los asaltos terrestres, una nueva y mortal amenaza cayó sobre la ciudad: el hambre. Aislados del resto de Soroko y de los otros continentes insulares del mundo de Rin, los habitantes se vieron obligados a subsistir con reservas de alimentos que disminuían lentamente, y para el invierno del año 990 del 1941, incluso estos estaban casi agotados. Por ello, cuando los aviones de reconocimiento descubrieron un tanque de cosecha a la deriva en los estrechos de Dantine, a solo unos cientos de kilómetros de la costa de Arcalan, pareció un regalo del propio emperador. Abandonado durante la invasión, el tanque de cosecha 17 estaba en ruta hacia Black Reef City, cargado de provisiones. El general Saedus Mir ideó rápidamente un plan, confiando en la habilidad de los puños carmesíes para asegurar el tanque mientras recurría al ala aérea de la Guardia de Rin de Kiel para proporcionar cobertura aérea.
En la oscuridad previa al amanecer, un trío de Thunderhawks, los últimos en posesión del capítulo, tomaron los cielos, con escuadras tácticas fuertemente armadas en sus bodegas. Al mismo tiempo, varios aviones Thunderbolt despegaron desde sus bases aéreas ocultas en las islas del norte y se dirigieron hacia la posición del tanque. Ni el general Saedus ni sus contrapartes entre los puños carmesíes albergaban ilusiones de que los orcos permitirían que se llevaran el tanque sin luchar, por lo que no fue una sorpresa cuando escuadrones de Fighter Bombers y Dakajets aparecieron en los auspexes de largo alcance. Al aterrizar en el tanque abandonado, los marines espaciales consolidaron rápidamente su posición, mientras las Thunderhawk formaban un perímetro para proporcionar apoyo aéreo cercano. Demasiado pronto, los aviones orcos se abalanzaron sobre ellos, decididos a enviar tanto el tanque como a sus defensores al fondo de los estrechos de Dantine. Al mismo tiempo, el ala aérea de la Guardia de Rin atacó, con los Thunderbolts descendiendo desde los cielos para golpear a los Fighter Bombers desde arriba, llenando en cuestión de minutos el espacio aéreo sobre el tanque con cazas en combate. Los orcos obligaron a las fuerzas del Imperium a luchar cada centímetro del camino, pero finalmente el tanque de cosecha 17 logró llegar al puerto de Nueva Rin en condiciones precarias, asegurando la supervivencia de sus habitantes al precio de las vidas de varios pilotos imperiales. A medida que el invierno del mundo de Rin daba paso al verano, ya avanzaba el año, los orcos redoblaron sus esfuerzos para aplastar Nueva Rin y a sus supervivientes. En otros lugares, bolsas de resistencia del Imperium aguantaban en puestos avanzados remotos de la Guardia de Rin, ocultos en complejos de búnkeres de las tierras altas, estaciones marítimas oceánicas y bases de fuego en la jungla. Las fuerzas de defensa luchaban como podían, siempre superadas en número por los Pieles Verdes y constantemente bajo ataques desde los cielos. Sobre los estrechos de Adari, el 111º Escuadrón de Lightnings, denominado el Striking Crotalid, mantuvo abiertas las rutas marítimas entre Caliona y Magalan, operando desde una flota de portaaviones submarinos. Mientras tanto, los arsenales de Nicario, en el este de Sariva, se convirtieron en el objetivo de audaces incursiones. Equipos de asalto de élite de la Guardia de Rin eran transportados en valquirias para saquear sus reservas antes de que los orcos tuviesen oportunidad de aprovecharlas. Sin embargo, por cada victoria, las fuerzas del Imperium sufrían igual número de derrotas. Meses de incursiones llevadas a cabo por el 29º Escuadrón de Thunderbolt, denominado Escuadrón Venator, terminaron abruptamente cuando el Vulca Squadron y las brutales habilidades de su Black Baron localizaron la base oculta, descubierta por los comandos orcos. Con una superioridad aérea casi completa, los orcos atacaron a voluntad a través de los continentes insulares. Las macroagricombinadoras fueron reducidas a cenizas, las líneas de suministros destrozadas y los puertos convertidos en ruinas atestadas de escombros. No contento con destruir solo la infraestructura imperial, el archipirómano hizo honor a su nombre, bombardeando sistemáticamente vastas regiones del planeta con fuego. En el punto álgido de destrucción, el reluciente orbe azul-verde del mundo de Rin se transformó en un gris contaminado, sus continentes ocultos bajo capas de ceniza. Y aún así, la guerra aérea continuaba. Los cazas se enfrentaban entre las turbulentas nubes grises, mientras el suelo bajo ellos ardía como una alfombra naranja en llamas. Para los defensores, era como si los orcos hubieran desatado el infierno mismo sobre el mundo de Rin. Todo lo que podían hacer era resistir día a día, confiando en que el emperador enviaría ayuda. Y antes de seguir con el conflicto, hago una breve pausa para hablaros del que para mí es el piloto más importante del bando orco en esta gran campaña, el Black Baron. Se necesita un tipo de temeridad salvaje poco común para convertirse en un jefe de vuelo orco, o como los Pieles Verdes lo llaman, un flyboss. Y aún más raro es sobrevivir lo suficiente como para labrarse un nombre. Por supuesto, leyendas orcas como The Black Baron no piensan en probabilidades, porque pensar es cosa de Gretchins y Umis. El Dakajet quemado y ennegrecido pilotado por el Baron apareció por primera vez durante el Blitz de Nueva Rin City, con las amenazantes mandíbulas blancas pintadas en su morro como la última imagen que muchos pilotos del Imperium vieron antes de que sus aviones fueran despedazados por una lluvia de balas. Más de una vez, los defensores del mundo de Rin creyeron haber matado al Baron,
con pilotos o equipos de artillería antiaérea informando de haber derribado un avión con las odiadas marcas de este jefe de vuelo. Sin embargo, pronto se descubrió que el Baron no era el único piel verde que pilotaba un avión ennegrecido adornado con una amplia sonrisa orca. De hecho, el Baron era el líder de su propio escuadrón aéreo orco, el Vulca Squadron. El escuadrón y su sediento líder se ganaron la reputación de aparecer donde los combates eran más feroces. En el momento álgido de una batalla, aparecían manchas negras en el horizonte, el rugido de motores mal mantenidos cortando el cielo, seguido en cuestión de segundos por los primeros aviones orcos lanzándose al ataque. La Black Baron tenía en especial preferencia por cazar aeronaves de la Etus Astartes, siendo uno de los pocos pilotos de Dakajet con múltiples bajas de Thunderhawk en su haber. Ya habiéndose hablado de cómo los orcos prendieron fuego literalmente al mundo de Rin, llega el momento de hablar de su reconquista. Pues la salvación llegó al mundo de Rin en el año 991 del milenio 41, con la llegada de la flota de auxilio del Lord Almirante Galtair. Para entonces, la mayor parte del Wag de Snagroth había colapsado sobre el mundo y se había movido hacia otros objetivos, con sus clanes dispersándose por el sector Loki para atacar otros planetas y puestos avanzados. Apoyados por cruceros de ataque de los capítulos de los Puños Imperiales, los Cicatrices Blancas y los Ángeles Oscuros, las naves del Imperium se abrieron paso a través de los pocos buques orcos que quedaban en órbita. La flota de auxilio se desplegó por los continentes y mares del mundo de Rin, descargando asaltos en cápsulas y naves de desembarco del Astra Militarum. Entre estas fuerzas se encontraban nuevos escuadrones de cazas de la Armada Imperial, liberados de sus plataformas de lanzamiento para precipitarse hacia la batalla que rugía en la superficie. Urthok, advertido de la llegada del Imperium por sus aliados Freebooters, reunió su fuerza para enfrentarlas. Al mismo tiempo, comenzó un asalto final contra Nova Rin City, en el que hicieron aparición varios gargantes recién construidos, ensamblados por los Big Mechs del Wag a partir de los restos del puerto espacial. Mientras los primeros refuerzos imperiales iniciaban su descenso, los gargantes orcos avanzaban hacia los muros de la ciudad. La clave para la reconquista del mundo de Rin fue la recuperación del puerto espacial, que permitiría al Imperio desplegar su equipo pesado y brindar apoyo a sus fuerzas terrestres y aéreas. Entre los refuerzos más importantes se encontraban las legiones titánicas, el único contrapeso real a los gargantes orcos. Tras recibir las señales de sus hermanos marines espaciales, el señor del capítulo, Pedro Cantor, lideró a los miembros de élite restantes de los Puños Carmesíes en un asalto terrestre contra el puerto espacial, con sus cañoneras Thunderhawk cruzando las líneas orcas bajo el apoyo del ala aérea de la Guardia de Rin. Desafiando una auténtica tormenta de fuego desde tierra, los Astartes aterrizaron en el corazón del puerto espacial, mientras el señor del capítulo lanzaba un desafío directo al jefe de guerra Urthok. Mientras la batalla terrestre se desataba, los Thunderbolts del ala aérea combatían para despejar los cielos para los refuerzos entrantes. En esos primeros y peligrosos momentos de la batalla, los pilotos veteranos del ala aérea estaban enormemente superados en número, sus escasos cazas perdidos en un mar de jets orcos, envueltos en humo y rugidos de motores. Hombres y mujeres que habían sobrevivido a innumerables incursiones y misiones imposibles durante el largo asedio del mundo de Rin, dieron sus vidas entre motores aullantes y disparos ensordecedores para que su planeta pudiera alcanzar su salvación. Y entonces, como ángeles del emperador descendiendo desde los cielos, las primeras naves de refuerzo alcanzaron la furiosa guerra aérea sobre el puerto espacial. Cazas Thunderbolt y Lightning se precipitaron a través de formaciones orcas, dispersando las entenubes de chatarra ardiente de aeronaves Xenos destrozadas. Poco a poco, la batalla comenzó a cambiar, y las formaciones ajustadas y los números superiores de la Armada Imperial empezaron a causar estragos en los Pieles Verdes. Para cuando los últimos jets orcos emprendían su retirada desorganizada, las primeras naves pesadas de desembarco ya estaban aterrizando, escoltadas por vuelos de Thunderbolts. Los Puños Carmesíes también habían obtenido finalmente su venganza. Ahora, los Astartes bajo el mando de Pedro Cantor controlaban las torres de mando del puerto espacial. Urthok, derrotado por el señor del capítulo, se retiró junto con los restos destrozados de sus guerreros, jurando venganza incluso mientras huía. Mientras se desarrollaba esta batalla por el puerto espacial, los gargantes de Snagroth marchaban implacablemente hacia Nova Rin.
Con los ases del ala aérea de la Guardia de Rin comprometidos en la reconquista de las zonas de aterrizaje para las fuerzas de auxilio, la responsabilidad de ralentizar las colosales máquinas de guerra Xenos recayó en los restos del ala de bombarderos de la Guardia de Rin. Unos 6 bombarderos Marauder, cargados con el armamento más pesado que podían transportar, emprendieron lo que quizás sería su última misión. Solo un par de Thunderbolts los escoltaban, proporcionando cobertura aérea para proteger a los lentos Marauders de los cazas enemigos. Mientras los bombarderos se acercaban desde el norte, los Gargantes chocaron contra las líneas defensivas del Imperium alrededor de Nova Rin. El rugido de los disparos de sus enormes cañones y colosales proyectiles abrió brechas en los muros de la ciudad, mientras que las posiciones de la fuerza de defensa y sus armas resultaban en gran parte inútiles contra los gruesos cascos desgastados y los chispeantes escudos de energía de los megacaminantes orcos. Uno a uno, los Gargantes atravesaron los muros, avanzando con su pesado paso hacia los distritos exteriores de la ciudad. Por supuesto, las torres antiaéreas dirigieron inmediatamente sus armas contra ellos, pero también resultaron ineficaces. Las baterías de Hydra descargaron miles de proyectiles contra los campos de fuerza crepitantes y las gruesas planchas de blindaje sin conseguir detener los Gargantes. En la Ciudadela Plateada, en el corazón de la zona Regis, Lady Caliestra y sus generales observaban con preocupación cómo los Gargantes se acercaban, confiando en que los escudos de vacío de la fortaleza resistieran. Y entonces, emergiendo del humo denso que cubría la ciudad en llamas, apareció el primero de los Marauder, con sus 4 turbinas rugiendo por encima del estruendo de la batalla. El par de Thunderbolts lo precedía, liderando el ataque contra el Gargante principal. Aunque sus armas eran demasiado ligeras para dañar al caminante, lograron desviar su atención, mientras la tripulación orca, excesivamente entusiasta, llenaba el cielo de disparos intentando derribar a los cazas. Entonces, con un estruendo atronador, el Marauder liberó su carga, destruyendo edificios en varias manzanas a la redonda y haciendo que los mismos escudos de vacío de la ciudad plateada temblasen en sombras oscuras. Cuando el polvo se disipó, reveló el primer Gargante tambaleándose hacia adelante, con una herida irregular en su costado. Incluso antes de que se estrellara contra la calle, los bombarderos restantes ya comenzaban sus ataques, mientras los Thunderbolts ascendían para enfrentarse a enjambres de jets orcos que llegaban al combate. Al final, aunque el ala de bombarderos de la Guardia de Rin fue destruida por completo, el avance de los Gargantes fue frenado, incapaces estos de llegar a la Ciudadela Plateada antes de que los primeros titanes del Imperio aparecieran en el horizonte, siguiendo el rastro de destrucción que los Gargantes habían dejado desde el puerto espacial hasta la ciudad. Cuando la última máquina de guerra orca cayó, la ciudad estaba sumida en la carnicería y las ruinas. Sin embargo, la Ciudadela Plateada seguía en pie, y tras 563 días de infierno, el asedio fue finalmente levantado. El puerto espacial y Nova Rin estaban a salvo, pero la guerra aérea del mundo de Rin todavía no había terminado. Quedaban muchos escenarios de guerra por conquistar. En los meses siguientes, el Imperium aseguró su control sobre el Bajío de Arcalan. Se añadieron fortificaciones pesadas y se realizaron reparaciones apresuradas en el puerto espacial y Nova Rin. La base aérea de Scar Lake fue recuperada, y un cordón de bases avanzadas empujó a los orcos hacia las tierras salvajes de Soroko. En otras partes del planeta, los astartes y las fuerzas de vanguardia de la Guardia Imperial reclamaron ciudades y asentamientos, llevando alivio a poblaciones que habían permanecido ocultas durante más de un año. Por todas partes, los orcos fueron rechazados, aunque el tamaño de las fuerzas enfrentadas contra ellos y su serie de derrotas hicieron poco por disminuir su ansia de batalla. Entre las primeras misiones que se lanzaron desde Nova Rin estuvieron los esfuerzos de los puños carmesíes por recuperar las ruinas de su fortaleza monasterio, la Ars Tyrannus. El difícil terreno de las montañas Hellblade impedía cualquier tipo de asistencia terrestre, por lo que la tarea de proporcionar cobertura a la incursión de los astartes recayó en el recién llegado 554º ala de cazas. En medio de los restos enredados, las fuerzas del Imperium no esperaban encontrar más que muerte y polvo radiactivo. Por eso fue una sorpresa cuando los primeros Thunderbolts, que hicieron un sobrevuelo a baja altura, fueron recibidos con un devastador fuego desde el suelo. Entre los escombros, los saqueadores orcos habían construido una fortaleza de chatarra, utilizando los restos para comerciar con otros clanes o convertirlos en armas.
Durante los siguientes días, los marines espaciales recuperaron su territorio con ferocidad, apoyados por Thunderbolts que proporcionaban apoyo aéreo cercano y que repelían los ataques de cazas orcos atraídos por los sonidos de la batalla. Y así, provincia por provincia, las fuerzas del Imperium se esforzaron por reconquistar el mundo de Rin. Para finales del año 991, gran parte de Soroko había vuelto a manos imperiales, con la resistencia orca limitada a las tierras salvajes del interior de remotas islas costeras. Solo en las tierras altas del este de Sariva quedaba una resistencia significativa. Allí, en las ruinas de un asentamiento devastado, el gran Meg Bodzug Scrapcramper, al servicio de Snagroth, trabajaba incansablemente en una nueva superarma. Al comisario general Mordric van Horthyk se le encomendó la tarea de abrirse paso a través de las defensas orcas y alcanzar los talleres Meg de Bodzug. Los repetidos intentos del Asta Militarum por superar las defensas orcas fracasaron, y la devastación provocada por meses de combates llevó a los soldados a apodar la región como el Valle de la Desolación. Finalmente, el general Mordred se vio obligado a recurrir a los marines espaciales. Los guerreros superhumanos lograron en días lo que la Guardia Imperial no había podido hacer en meses, asegurando puentes vitales sobre el río Sulfuro, el serpenteante curso de agua que recorría todo el Valle de la Desolación. Para aprovechar la ventaja, Mordred ordenó un masivo asalto aéreo sobre los talleres Meg. En las alturas sobre las trincheras orcas y los domos de campos de fuerza, los Thunderbolts se enfrentaron a las alas de Dakayets de Bodzug. Entre los defensores orcos, los más temidos eran el Escuadrón Vulca y su despiadado jefe de vuelo, el Barón Negro, The Black Baron, y su Dakayet negro Vulture, deslucido, con marcas de una calavera sonriente, fue la perdición de muchos pilotos del Imperium, apareciendo de repente desde el sol al rugido de sus Big Shotas. Pronto surgió una rivalidad entre el Barón Negro y el comandante de vuelo imperial Dagor Jarny, con ambos pilotos buscándose en combate aéreo, pero incapaces de obtener una victoria decisiva el uno sobre el otro. Dagor Jarny y su escuadrón Dragón, del 672º ala de cazas, lideraron docenas de misiones de reconocimiento para descubrir debilidades en las defensas orcas y la naturaleza del proyecto secreto del Grag Meg Bodzug, enfrentándose constantemente a la amenaza de que el Black Baron descendiera sobre ellos. Finalmente, en una misión al amanecer contra los talleres Meg de Bodzug, el Escuadrón Dragón cayó presa de una red tractora, una invisible red de energía que arrancó del cielo a la mitad de sus aeronaves. Entre el humo y las llamas, el Black Baron apareció, disparando con furia, para acabar con Dagor Jarny. Los dos pilotos se enzarzaron en un intenso combate aéreo sobre los talleres Meg, mientras docenas de artilleros antiaéreos orcos disparaban frenéticamente desde abajo. Solo una atrevida persecución a través de los restos destrozados de una nave del sistema imperial permitió a Dagor Jarny escapar. Sin embargo, este regresó a sus líneas con algo más que su propia vida. Había conseguido información de reconocimiento invaluable sobre la construcción secreta de Bodzug y una forma de destruirla. Y hago un breve lapso aquí para hablaros un poco sobre este intrépido as, el comandante de vuelo Dagor Jarny, uno de los pilotos más condecorados de la Guerra del Mundo de Rin. Cuando el comandante de vuelo llegó al teatro de operaciones como parte de la flota de auxilio del Lord Almirante Galter, su escuadrón Dragón ya había combatido en una docena de zonas de guerra del sector Loki. Respetado por sus compañeros, Dagor era tanto un líder talentoso como un piloto excepcional, habiendo acumulado un número de derribos con su Thunderbolt Custom 21 que le valió el apodo de El Verdugo. La primera acción de Dagor en la guerra fue la defensa de Nueva Rin como parte del despliegue del 672º ala de cazas. En los últimos días del asedio de la ciudad, Dagor ganó su primera medalla del conflicto, la Águila Carmesí, por sus esfuerzos para ralentizar el avance de los Gargantes. Aunque resultó herido durante la acción, pronto regresó al combate, volando misión tras misión contra los invasores xenos mientras el Imperium despejaba el planeta de pieles verdes. Sin embargo, fue sobre el Valle de la Desolación donde Dagor dejó su huella más perdurable en el conflicto, pues enfrentándose a los Dakayet sobre los talleres Meg, el distintivo caza de Dagor se convirtió en la pesadilla de los jefes de vuelo orcos durante el avance imperial a lo largo del río Sulfuro. Sus incursiones al amanecer identificaron los diques de fuerza y las defensas aéreas orcas, y fue finalmente su escuadrón Dragón el encargado de proteger a los bombarderos durante la peligrosa carrera por el río Sulfuro para destruir las creaciones del Grag Meg Bodzug. Y justamente
de esta última operación es de lo que voy a hablar a continuación. Mientras los cazas del Imperium se enfrentaban a los orcos sobre los talleres mech, decenas de faitas pieles verdes descendieron sobre el río Sulfuro. Liderados por el astuto jefe de vuelo Grabnats, los escuadrones orcos avanzaron a lo largo del Valle de la Desolación, utilizando las empinadas paredes del cañón para ocultar su avance. Solo cuando aparecieron de repente en una curva del río las fuerzas del emperador, se dieron cuenta de que estaban siendo atacados. Grabnats lideró a su escuadrón en una loca carrera hacia los puentes, volando casi a ras de suelo, con las oscuras aguas del río apenas unos metros por debajo. A pesar de la protección que ofrecían las altas paredes del valle, las baterías antiaéreas a lo largo del río llenaron el cielo de fuego. Pero lejos de desanimarse, los orcos se lanzaron al ataque, sus pilotos disparando contra todo lo que estuviera a su alcance. Tanques y emplazamientos de artillería fueron destrozados mientras los jets orcos rugían sobre ellos, aunque no pocos de estos aviones llenos fueron derribados a su vez. Asomándose fuera de su cabina, con una sonrisa que partía su rostro marcado por cicatrices, Grabnats se lanzó en picado hacia el primer puente. Descendiendo a toda velocidad desde el cielo, el jefe de vuelo orco sobrevivió milagrosamente al estruendo de las baterías Hydra y al fuego terrestre de los Stalkers de los marines espaciales. Grabnats soltó unas bombas en el último segundo, lo suficientemente cerca como para ver las caras de sorpresa de las tropas que manejaban los cañones antiaéreos, antes de tirar bruscamente de los controles de su jet. Un satisfactorio boom llegó a los oídos del jefe de vuelo sobre el rugido de los motores de los aviones, mientras el puente se desmoronaba envuelto en llamas. La carrera ahora era por el segundo puente. No dispuesto a ser superado, el segundo al mando de Grabnats, Wathak, aceleró su caza al máximo rumbo al siguiente objetivo. Seguido de cerca por media docena de aviones, todos ansiosos por ser quienes destrozaran el puente humano. Los defensores, decididos a no permitir que otra estructura cayera, intensificaron la tormenta de fuego antiaéreo. Mientras tanto, los primeros cazas de la Armada Imperial habían llegado al combate, y los Thunderbolts, como halcones cazadores, atacaban desde lo alto, eliminando a los orcos que volaban a baja altura. Los combates aéreos rugían a solo metros sobre las cabezas de los que estaban abajo, tan cerca que los motores de los jets levantaban columnas de agua tóxica del río, o que los aviones rozaban las cimas de las torres que vigilaban los dos puentes restantes. A pesar de los renovados esfuerzos de las fuerzas del Imperium, el segundo puente cayó rápidamente, llevándose consigo la mayor parte de un regimiento de tanques que se hundió en las aguas del río. Sobre el puente final, Grabnats y Wathak se disputaban la posición, con los extremos de sus alas golpeándose mientras ambos intentaban ser el primero en realizar una pasada de bombardeo. Solo cuando ambos se lanzaron en picado, Grabnats se dio cuenta de que había agotado todas sus bombas. Pensando rápidamente, abrió fuego con sus shutas contra la cola del avión de Wathak, incendiando su nave. El avión de Wathak se estrelló contra el puente, volándolo en pedazos con una enorme explosión. Con una amplia sonrisa, Grabnats viró de regreso hacia los talleres mech, decidido a contar esa destrucción como uno de sus propios derribos. Definitivamente ese punto era suyo. Con los puentes vitales sobre el río Sulfuro destruidos, la responsabilidad de lograr la victoria recayó una vez más en la Armada Imperial. Pero esta vez, sin embargo, contaban con la información proporcionada por Dagor Jarny sobre la enorme matriz de campos de fuerza de Bogtuk, y cómo el gran mech orco la había utilizado para represar el río y alimentar sus infernales creaciones. Despegando desde la base aérea Castor 242, el teniente Gaius Barrett lideró a través de las líneas el 17º ala de bombarderos del 672, compuesto por 12 bombarderos Marauder cargados con bombas rompescudos. Proporcionando cobertura aérea volaban Dagor y los reforzados escuadrones de Thunderbolts y Lightnings del Escuadrón Dragón. Así, en la neblina del amanecer, los bombarderos de Barrett volaron a baja altura sobre el río Sulfuro para evitar los grandes cañones orcos que cubrían los diques de fuerza. Aunque las empinadas paredes del cañón protegían parcialmente a los bombarderos del peor fuego antiaéreo piel verde, el cielo pronto se llenó de Dakajets. Apenas unos metros sobre las aguas tóxicas y las rocosas orillas del río, los aviones rugían por el cielo, mientras las torretas de los Marauders llenaban el aire con un constante flujo de fuego trazador. Aunque sus flancos blindados eran perforados por el fuego de las Big Shootas orcas. Dagor y sus compañeros intentaron desviar a tantos orcos como pudieron,
pero por cada nave Xeno que caía en espiral hacia el río, 3 más aparecían en el horizonte, con sus sonrientes Flyboys ansiosos por entrar en la refriega. A pesar de la tormenta de fuego orco, el ala de bombarderos logró llegar a pocos kilómetros de su objetivo con daños relativamente ligeros. Pero entonces ocurrió el desastre. Descendiendo hacia los Marauders desde la dirección de la presa de fuerza, el Black Baron atacó de frente a los aviones imperiales. En su primera pasada, 2 bombarderos se estrellaron contra el suelo, con sus motores destrozados por los rugientes cañones orcos. El propio Marauder de Barrett se vio obligado a retroceder de la formación, con su costado perforado por agujeros de bala y la mitad de su tripulación muerta. 2 veces más, el Black Baron atravesó la formación imperial, y cada vez más bombarderos se desmoronaban o se precipitaron al río en explosiones de llamas y agua. Con el objetivo todavía a unos giros críticos del río de distancia, Barrett tomó el control de su Marauder y volvió a la posición de líder. Con una última bendición a su escuadrón, dirigió su avión hacia el Black Baron, que se aproximaba rápidamente. En el último momento, el as orco se dio cuenta del plan de Barrett y giró bruscamente, pero no lo suficientemente rápido para evitar rozar la punta del ala del Marauder. Ambas naves salieron despedidas, con el avión dañado de Barrett estrellándose contra el suelo y rodando por la orilla del río en una lluvia de restos ardientes, mientras que el Vulture realizaba un aterrizaje forzoso cercano, con el orco maldiciendo y golpeando los controles de su nave inutilizada. Ya liberados de la amenaza inmediata, los bombarderos restantes rugieron fuera del cañón del río y sobre la presa de fuerza. El fuego antiaéreo rasgó sus cascos y varios aviones imperiales más se desintegraron en llamas, pero los pocos que quedaban lograron lanzar su carga explosiva. Durante unos momentos fue difícil evaluar el alcance del daño mientras nubes de fuego y humo cubrían el dique. Luego, con el sonido torturado del metal retorciéndose y barreras de energía crepitando, los campos fallaron y toda la fuerza del río sulfuro se desató, arrasando los talleres mech y llenando los confines del Valle de la Desolación con su torrente arrasador. La victoria en el Valle de la Desolación fue celebrada como un punto de inflexión para las fuerzas del emperador en el mundo de Rin. La resistencia orca en Soroko quedó reducida a bandas dispersas y aviones orcos solitarios merodeando por los cielos en busca de problemas. Lo que sea que el gran mech Bodzug estuviera construyendo en el Valle de la Desolación parecía destruido, perdido entre el mar de escombros que quedó tras la caída del dique de fuerza. Sin embargo, los defensores del mundo de Rin desconocían que Bodzug había escapado antes del final, teletransportándose a una base oculta en las tierras remotas de Caliona, y llevándose consigo su gran creación. En el desierto de Ereoth, al norte de Black Reef City, Bodzug dio los últimos toques a su máquina antes de darle una patada y ponerla en marcha. De inmediato, un potente faro se alzó desde la superficie del planeta, extendiéndose hacia las profundidades del vacío. A años luz de distancia, la señal del faro alcanzó a Snagroth, quien, habiendo perdido interés en el mundo de Rin, había pasado a devastar nuevos planetas. Pero el mensaje de Bodzug sobre una guerra reavivada y la llegada de una fuerza de auxilio imperial fue suficiente para atraer la atención del archipirómano, haciendo que su Wag regresara al mundo de Rin. Durante días cruciales, los defensores no reconocieron la importancia del faro. Concentrados en la tarea de perseguir a las fuerzas orcas dispersas, al principio el informe sobre el faro fue solo otro papel más en la montaña de despachos del Lord Almirante Galter. Fue el señor del capítulo, Pedro Cantor, quien entendió lo que realmente significaba, sabiendo perfectamente que Snagroth no había terminado con su mundo. Rápidamente, las fuerzas de los Astartes y el Astra Militarum se reunieron para encontrar y destruir la fuente del faro, mientras que la Armada Imperial organizaba incursiones aéreas para eliminarlo desde el aire. Ya incluso mientras se ponían en marcha estos planes, las patrullas del Imperium informaron de la llegada de naves Xenos al borde del sistema. Los orcos en la superficie del planeta también respondieron al faro, y miles de ellos asaltaron Black Reef City y los campos circundantes. Mientras los combates aéreos rugían sobre la fortaleza oculta de Bodzug y la guerra abierta consumía Black Reef, una armada de Piedroth orcos atravesó la flota que defendía el planeta. El más grande de estos Piedroth, casi del tamaño de una pequeña luna, se alzó sobre el mundo de Rin antes de descender a su atmósfera. En órbita baja, las naves de la Armada Imperial lucharon desesperadamente para contener la marea de Piedroth. Algunos fueron destruidos en el vacío, mientras que otros fueron desviados de su curso, perdiéndose en el espacio. Pero a pesar de estos esfuerzos, muchos Piedroth cayeron sobre el mundo de Rin,
incluida la gigantesca roca, apodada por los defensores como el Piedro de Snagroth. Para derribar los Piedroth, o destruir el faro que los guiaba, cada caza disponible en el mundo de Rin fue desplegado. La comandante de ala El Oran, veterana del Blitz de Nueva Rin, lideró su escuadrón de Lightnings en una misión desesperada para destruir el faro. Sin nada lo suficientemente poderoso para destruir el Piedro de Snagroth, la Armada Imperial esperaba guiarlo hacia el océano oeste de Hellar, donde sus ocupantes se ahogarían, o al menos quedarían lejos de tierra firme. El Oran y su escuadrón volaron sobre las junglas de Deoth, esquivando tanto fuego terrestre como Dakajets con igual habilidad. A medida que se acercaban al faro de Botzuk, armas más exóticas los atacaron: cañones tractores que arrancaban aviones del cielo, o babelchakas que envolvían aeronaves enteras en campos de fuerza aplastantes. Desde improvisadas bases aéreas, más faitas orcos se alzaban para enfrentarse a las fuerzas del Imperium o desviarlas hacia combates aéreos en espiral. A lo largo de toda la lucha, el Oran mantuvo su atención fija en el faro, mientras sus compañeros se sacrificaban en explosiones ardientes para mantener a los Pieles Verdes alejados de ella. Finalmente, la comandante divisó la espiral chispeante del faro de Botzuk alzándose sobre el paisaje, con el cielo a su alrededor lleno de relámpagos verdes y rojos. Girando entre los arcos de energía y el bombardeo de fuego antiaéreo, el Oran disparó sus 4 misiles Hellstrike directamente al corazón del dispositivo orco. La nube de hongo verde resultante consumió la jungla en kilómetros a la redonda, y aunque con las alas de su Lightning envueltas en llamas esmeralda, el Oran logró salir de la destrucción que había causado. Tan pronto como el faro fue destruido, su efecto sobre los Piedroth se hizo evidente. Los más pequeños cayeron al azar, muchos rebotando en la atmósfera del planeta y perdiéndose en el vacío. El Piedro de Snagroth, apenas a kilómetros de su objetivo, se desvió de su curso y se estrelló en los mares del sur, hundiéndose bajo las olas. No satisfechos con dejar su destrucción al azar, la Armada Imperial pudo cerrar el cerco en órbita baja, bombardeando el lugar del impacto con lanzas y baterías de cañones, creando una columna de vapor que cubrió cientos de kilómetros. Las aeronaves enviadas a investigar no encontraron señales de supervivientes, y quedó sin respuesta la pregunta de si Snagroth estaba a bordo del Piedro. Con la destrucción del Piedro principal, las fuerzas del Emperador reunieron sus fuerzas una vez más y retomaron la tarea de erradicar la amenaza orca del mundo de Rin. En cuanto a las consecuencias de esta guerra, según el registro de la Etus Terra, la destrucción del Piedro de Snagroth y la desaparición del archipirómano marcaron el fin oficial de la guerra por el mundo de Rin. En realidad, gran parte del planeta estaba en ruinas, con millones de orcos todavía en su superficie, abandonados por su flota, aunque no menos peligrosos por ello. Durante los años siguientes, se libraron batallas en casi todos los continentes, con campañas importantes para recuperar ciudades y restablecer rutas comerciales y líneas de transporte marítimo vitales. En este tiempo, el ala aérea de la Guardia de Rin fue reformada y reforzada, compensando las pérdidas sufridas durante 2 años de guerra. Junto con sus aliados, los marines espaciales y la Armada Imperial, lideraron la guerra aérea contra los orcos, coordinándose con las fuerzas terrestres y las naves en órbita para barrer a los invasores del mundo de Rin. Sobre los estrechos de Adari, Thunderbolts y Lightnings combatieron contra los submarinos orcos y sus Dakajets, mientras que en los helados cielos de la capa polar norte, la Armada Imperial lideró ataques aéreos contra búnkeres mech escondidos entre la nieve. En el continente de Magalan, una larga y sangrienta campaña para recuperar las tierras centrales de los Pieles Verdes enfrentó a los escuadrones de incursión orcos, que operaban desde bases aéreas secretas con las fuerzas imperiales que defendían las ciudades costeras. Incluso la reconstrucción de Nueva Rin no estuvo exenta de interferencias, ya que un enloquecido culto de la velocidad lanzó un ataque contra la maltrecha capital meses después de la destrucción del Piedro de Snagroth. Estas y muchas otras batallas marcaron la reconquista del mundo de Rin. Sin embargo, algunas cicatrices, como el cráter donde una vez se alzó la Ars Tyrannus, permanecieron como un sombrío recordatorio de los días oscuros y de la brutal guerra que había consumido el mundo. Al final de la guerra, el comandante de vuelo Dagor Jarny había cumplido más de 300 misiones por todo el mundo de Rin. Su liderazgo y conocimiento del combate aéreo impresionaron al almirante Galter, quien le ofreció un puesto de estatus mayor al comandante aéreo. Sin embargo, Dagor rechazó la oferta, incapaz de renunciar al cielo y a la cabina de su caza. También hacia el final de la guerra, se organizaron varias misiones con el único objetivo de eliminar al Black Baron y acabar con el Vulca Squadron.
Sin embargo, estas misiones lograron como mucho no encontrar rastro alguno de sus enemigos, o en el peor de los casos, caer en emboscadas aéreas bien planificadas. Finalmente, el Black Baron y el Vulcan Squadron desaparecieron del mundo de Rin tras la derrota de la invasión orca, aunque aquellos que se enfrentaron a él sabían mejor que nadie que el veterano jefe de vuelo orco no había sido abatido, y esperaban con resignación el regreso del temido escuadrón, con el Vulture a su cabeza. Bueno, pues hasta aquí este podcast número 94 de la Biblioteca de Tisca, hoy hablando sobre la guerra aérea del mundo de Rin. Me apetecía tratar un poquito de Aeronautica Imperialis, ya lo he tratado en un par de podcasts, espero que os hayan entretenido, unos podcasts un poco más ligeros de lo habitual, pero bueno, espero que os hayan podido entretener y os hayáis podido meter un poco en la acción, ¿no? Este rollo, como digo, un poco más Top Gun, pero en el milenio 41. Y ya sabéis que este podcast puede escucharse en Spreaker Radio, iTunes, Evox, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Podchaser y la Audioteca. Y también sabéis que para cualquier crítica o idea, sugerencia, corrección, cualquier comentario que queráis hacer, tenéis por supuesto mis canales y mis redes sociales. Facebook.com/biblioteca de Tisca. En X el usuario @bibliotecatisca. Y en YouTube y en Steam, los canales y comunidades llamados La Biblioteca de Tisca. Gracias a los artistas que han dado banda sonora a mis programas, todos ellos publicando su trabajo en Jamendo.com de forma libre. Hoy hemos tenido un festival de temas de Gregoire Lourme, que sabéis que es uno de mis autores de cabecera, ¿no? Junto con Carlos Estella, que siempre da este Epic Cinematic Score al principio del programa, que ya es mágico, ¿no? Después de tantos años. Pero bueno, como digo, hoy el tema principal ha sido Gregoire Lourme, con algunos álbumes dedicados, pues no os lo vais a creer, pero son temas muy dedicados al deporte, ¿vale? De hecho el álbum se llama Sport Themes, los podéis encontrar allí. He usado también otros temas de otros álbumes más bélicos, ¿no? Pero ha funcionado muy bien, tanto que incluso se me ha ocurrido guardar uno de ellos como leitmotiv para los puños carmesíes, que tarde o temprano tendrán un programa dedicado 100% para ellos. Y programa que, por cierto, va a ir dedicado a una persona que aprecio muchísimo. Y espero traerlo pronto. Pero bueno, las recomendaciones de hoy es, si os gusta esta suerte de Kill Team aéreo y lo queréis probar, podéis tratar de haceros con varias miniaturas de naves, hoy producidas para el juego de especialista Legions Imperialis, pero fácilmente aprovechables para jugar partidas de Aeronautica Imperialis. A malas podéis buscar cómo jugarlo en Tabletop Simulator u otros entornos parecidos. Eso sí, no os recomiendo el videojuego que salió hace unos años, que está en Steam. Tiene buena base, pero no se expandió en absoluto y está muerto en cuanto a público desde hace años. Si queréis más trasfondo, aparte de los reglamentos de los juegos, de hecho hoy el relato sale directamente del reglamento de Winds of Vengeance, la primera caja grande que salió de Aeronautica Imperialis hace unos años. También podéis encontrar la antología En Alas de Sangre, donde autores como James Swallow, Guy Halley o Gav Torf y otros más recogen varios relatos sobre batallas aéreas en el universo de Warhammer 40.000. Cabe mencionar también que Games Workshop ha sacado algunos libros recientemente, como Outgunned o Above and Beyond, ambos de The Night Flowers. Uno creo que es nuevo, el otro no sé si era reedición, si no sé el dato 100%, perdóname, porque no los he seguido muy de cerca, pero también ahí se trata pues tema de batallas de aviación. De hecho, solo tenéis que ver las portadas, ¿no? Con ese toque tan característico, ¿no? de lo que serían novelas sobre datos de batallas aéreas. Como dato extra, si queréis saber más acerca del propio mundo de Rin en general, más allá de solo la batalla aérea, podéis buscar y leer Rin's Wall de Steve Parker, aunque el relato se centra en los marines espaciales y no la guerra aérea que os he contado hoy, ¿vale? Y por último, podéis buscar los cuentos y relatos cortos que se publicaron en la Warhammer Community a medida que iban saliendo cajas y naves para el juego Aeronautica Imperialis. Estos los podéis encontrar todavía con el buscador y los podéis ir leyendo, aunque por supuesto en inglés, ¿vale? Y bueno, como comentaba, pues toca despedir este juego, este Aeronautica Imperialis, del cual pues he disfrutado con estos dos relatos, ¿no? Que son las dos batallas de las primeras cajas de inicio. Hubo una tercera caja de inicio que esta traía marines espaciales contra Aeldaris.
y de hecho traía reglas también más adelante una expansión para jugar en la época de la herejía de Horus. No sé si os traeré otro relato más, seguramente ya estaréis empachados, ¿no? Y queréis que vuelva a la línea principal, pero no descarto en un futuro pues traeros más cositas, igual que también hablar pues de otros juegos de especialista, como Warhammer Quest, que ahí tendríamos por ejemplo pues Backstone Fortress, que da un montonazo de trasfondo, y la verdad, ese tipo de diseño que recuerda pues a los principios de Warhammer, ¿no? Este estilo más de Blanche, y se plasma muy bien en los relatos y novelas al respecto. O quizá podríamos hablar de otros juegos no tan de especialista, pero cajas interesantes, ¿no? Que salieron anteriormente, como por ejemplo la Death Watch, la de Overkill. ¿Quién sabe? Veremos qué os traigo en un futuro. Lo que sí sabemos es que tenemos unos cuantos programas todavía hasta llegar a la década de programas, en la que ya sabéis que tocará otra vez Legiones Astartes, los programas que más disfruto y creo que vosotros también, así que ahí os vais a divertir seguro. Y bueno, antes de despedir el programa, como siempre, voy a leer unos pocos comentarios de algunos de mis oyentes que me han comentado por los últimos programas. Empezamos con Spreaker Radio, donde el compañero 44 dice: un tomo más archivado para esta biblioteca. Ahora que caigo. Después de los capítulos fundadores, ¿cómo funcionará? Capítulos sucesores, Guardia Imperial, etcétera, cada 10 programas. Sea lo que viene, seguiremos aquí. Lo único, me comentan unos incursores del desierto de Talant que están ansiosos. Un saludo. Pues no lo sé, aún nos queda un poquito, nos queda mínimo un par de décadas para terminar lo que serían los programas de Legiones, posiblemente más, porque os recuerdo que me queda hablar de Portadores de la Palabra y de Cicatrices Blancas, y luego me quedará terminar de hablar pues de los Manos de Hierro, que pobrecitos han quedado para el final, para sorpresa de nadie, ¿no? Pero me apetece que se quede en la recámara, porque igual en los próximos tiempos pues vamos viendo todavía más cositas, porque con el asedio de Terra tuvimos algunas sorpresas en cuanto a Ferros Manos, quizá veremos más cositas en un futuro, quién sabe, ¿no? Y luego, por supuesto, nos quedará un programa como mínimo doble, ya veremos si triple, sobre Horus y sus legiones. Es decir, empezando por Lobos Lunares, siguiendo con Hijos de Horus y terminando con Legión Negra, ¿no? Y aquí un programa dedicado a Ezekiel Abaddon también debería caer. Ya veré cómo me lo monto, porque aquí sí que tengo mucha tela que cortar, sobre todo con un personaje como es Abaddon, que está tan vigente, ¿no? En el universo de Warhammer 40.000, al menos en las últimas ediciones, ¿no? Desde octava. Veremos cómo va la cosa. Paso a leer algún comentario de mis oyentes en iVoox, donde, por cierto, creo que estamos cerca ya de ser 30.000 eruditos ahí. Mira que es una plataforma que no cultivo demasiado, pero está claro que tiene muy buena visibilidad. Y, por supuesto, un saludo a toda la gente que me saludáis desde allí, igual que los que me saludáis de Spreaker, ¿no? Heresiarca dice: qué shakespearianos son siempre los necrones. La lectura de las pocas obras que Minotauro ha traído en español son una maravilla. Siempre se dice de lo infinito y lo divino, pero contexto general, que el rey dos veces muerto da a toda la historia Necrontyr Necrona, no lo da nada. Es una pena que la empresa no ponga más el foco en estas facciones menores, en vez de sacar cada vez más el 10º relato sobre cualquier capítulo de Marines Random. A ver, si al que al final, quieras o no, pues el Imperio son los protagonistas, ¿no? Por supuesto nos encanta cuando sacan novelas como está ocurriendo ahora, ¿no? Que tenemos novelas nuevas sobre los Tau. Y por cierto, se va a venir una próxima sobre Necrones. Habéis visto ya lo del Rey Silente, que se anunció hace unas semanas, que va a ser la siguiente de la línea que hay ahora abierta. La última novela que se anunció el mes pasado, en noviembre de 2024, ¿no? Era The Dawn of Fire, pues será escrita por Gay Hadley, que es un autor que me gusta bastante, y va a encargarse de dar un poquito de voz, irónicamente, al Rey Silente, a ver qué nos tiene que contar, ¿no? Porque es este personaje que volvió, parecía que iba a ser súper importante su vuelta en 9ª edición, y sí que es verdad que nos dejó sin mucha cosa que rascar nueva, ¿no? De trasfondo y demás. Por supuesto, supimos más de su dinastía, ¿no? Y tal, que ya os he contado también en anteriores programas. Pero bueno, tenemos ganas de saber más. En cuanto a las novelas de Necrones, pues creo que tenemos ya todo en castellano, porque realmente no había mucho. Es decir, tenemos las dos de El Rey dos veces muerto, ¿no? Y tenemos también la de Lo infinito y lo divino, que es un divertimento y que merece la pena leerla. Es muy, muy, muy divertida y plasma muy bien lo que realmente son los Necrones, que más allá del meme, pues es una raza pues que está así, como la pintan en estas novelas, ¿no? Muy caricaturesca, muy shakespeariana, como has comentado muy bien. Leo también a Raikbone, que nos da un apunte de calidad. Dice: la tirarca los saluda, o maestro Helios. Mandamos los más cordiales saludos haciendo también la sugerencia de leer Cercenado de Nate Crowley, la cual ilustra las interacciones entre Obyron y Thandrek, los cuales, estoy seguro, no se han ido, solo han empezado una cruzada quijotesca más allá de los bordes de la galaxia. Ellos volverán junto con el viajero, o sea, con Anrakir. Pues nada me gustaría más, habrá que echarle un vistazo a este relato, ¿no? A Cercenado de Nate Crowley. Gracias por el apunte.
Un oyente anónimo nos hace una crítica, no recuerdo si ya la leí anteriormente, pero dice: lo primero, que me encanta tu contenido y cómo lo cuentas todo, y fan desde muchos años, pero por el emperador cambia de traductor, me dice. Dice que normalmente pasa por alto las malas traducciones porque no es mi trabajo, pero en este es que ha sido desolador. Dice que el cerebro no paraba de rechinarle y que tenía que ir traduciendo en su cabeza todos los false friends, ¿no? Para poner la frase en inglés y saber qué narices quiere decir de verdad. Pues te vas a sorprender, pero llevo ya 3 programas utilizando ChatGPT, porque de hecho pago el premium para el trabajo y también lo aprovecho para estas cosas, ¿no? De hecho, estos 2 últimos de Aeronautica Imperialis han sido traducidos íntegramente con ChatGPT. Así que gracias por el apunte. Ya digo, no recuerdo si lo había leído o no, pero ha quedado constancia y por supuesto sigo utilizándolo, aunque no es infalible, no os creáis. Aquí he tenido muchos problemas con el de hoy mismo, con el tema de los flyboss, por ejemplo, no me lo traducía bien. También he tenido problemas con cosas que directamente no se podían traducir, algunas armas, ¿no? Como los Chakel, estas especies de cañones burbujas, ¿no? Que lanzan los orcos. Eso le sugerí cómo lo traduciría porque no encontré ningún registro de cómo se dice en castellano. Ahí nos queda el fiel apoyo de las traducciones oficiales y por supuesto el trabajo encomiable que hace Wikihammer, donde podemos disfrutar de cosas, pues eso, traducciones mucho más certeras, ¿no? A veces te toca hablar de un tema del cual no has leído demasiado, entonces te toca usar la documentación en inglés y puedes tomarte alguna libertad. Por favor, no me lo tengáis en cuenta, es lo que hay, ¿vale? En ningún momento intento que os saque de la ambientación, lo hacemos lo mejor posible. En cualquier caso, muchas gracias por la crítica, siempre bien recibidas, ¿eh? Pasamos a Facebook. Santiago Benítez dice: estuvo excelente este capítulo. Eli, es una pregunta, ¿hablarás en un futuro sobre los Zetán y quiénes eran los más conocidos entre sus filas? Gracias por tu gran trabajo, todos tus reales seguidores vamos a estar acá para apoyarte. Un abrazo grande desde Argentina. Pues un abrazo para ti, para toda la gente que me escucha desde Argentina, Santiago. Y pues no estaría mal un programa dedicado solo a los Zetán. No sería un programa muy largo, pero la verdad es que ahí sí que hay que hacer auténtica arqueología en cuanto a los textos, porque se les menciona muy brevemente en todas partes. Y hay muchos, no solo los más conocidos, que todo el mundo conoce, pues los 3 típicos, ¿no? Portador de la Noche, el Embaucador, el Dragón de Vacío, todos con sus nombres impronunciables, ¿no? Tenemos más, tenemos el del Desollamiento, tenemos el Ardiente, hay muchos. Merecería la pena pues un breve programa, ¿no? Hablando de ellos, su naturaleza, los tratos que tuvieron con algunas de las dinastías Necrón, cómo otros fueron sometidos por Zarek y demás, ¿no? Pues sí, podía estar bien, quizá por un programa un poco más cortito, como de las dinastías de los Necrones, podía estar interesante. Juli Santos Sánchez dice: increíble como siempre, has hablado en un programa de los Caballeros Grises y no sé si lo dices, pero no sabía que un sargento de los 1000 hijos llamado Rabuel Arvida se convirtió en el primer gran maestre supremo Janus. Me pareció una historia apasionante. No lo comenté en ese capítulo, más que nada porque el trasfondo se ha movido una barbaridad. O sea, todo el trasfondo de Caballeros Grises, igual que el de Legión Alpha, incluso el de Ángeles Oscuros, merecerían un remake de esos programas actualizando toda la información que hemos tenido en los últimos 5 o 10 años, ¿vale? Porque la verdad es maravilloso. En aquel momento, cuando yo grabé el programa, todavía se pensaba que había sido Nathaniel Garro el que había hecho un poco de, entre muchas comillas, padre de lo que sería el capítulo secreto de los Caballeros Grises, ¿vale? Luego todo esto, pues, con temas de la herejía de oro, sobre todo la Asedio de Terra y otras novelas, y las de Garro, por supuesto, hemos ido atando otros cabos y sabemos otras cosas. Y es muy, muy, muy interesante todo lo que ahora sabemos de esta legión. Está guardado, hay que guardarlo para hacer una actualización al respecto. Además, siempre es un placer hablar de los Caballeros Grises, que es una de las facciones de los marines que más me gusta, con ese estilo barroco que tienen y con su rollo de cazar demonios y ser pues auténticos canalizadores de su poder psíquico con las armas Némesis. Es que me flipa la estética que tienen y todo lo que hay, así que sería un gusto volver a hablar de ellos. Quizá me propongo más adelante una ronda de actualizaciones o expansiones de programas que había hecho, pues haciendo un poco la FAQ, ¿no? Corrigiendo las cositas, añadiendo conocimiento, etcétera. Como digo, mucho trabajo con Legión Alpha, Ángeles Oscuros, Caballeros Grises y otras facciones. Pasamos a X. Andrés CR dice: bibliotecario Helios, cabe declarar también que por tu culpa hiciste que le tuviera un aprecio muy enorme al Nemesor Thandrek. Me gusta su personalidad tan parecida al Quijote y yo Byron el servidor más fiel. Thandrek debió haber salvado a Byron como para que él mismo sea tan fiel. Bueno, es que no, están hechos para gustarte. Es decir, los personajes necrones, como comenté en el anterior programa, tienen muchísima personalidad. Ellos solos se carretean toda la personalidad que el resto del ejército probablemente no tenga, al ser prácticamente, literalmente autómatas. Entonces están hechos para gustar y ya digo, yo en mi caso seguramente se habrá transmitido, pero Nemesor Thandrek y Byron es una dupla que a mí siempre me ha despertado muchísima simpatía. Es más, si yo volviera a jugar con necrones, que los tengo cogiendo polvo desde finales de 8ª edición, muy probablemente trataría de meter los héroes. Pasa que
desgraciadamente la última edición no tienen reglas. Veremos qué pasa con esto, y desconozco si hay reglas en Legends para los mismos, pero ojalá en un futuro vuelvan. Me sabe muy mal que personajes con tanta personalidad desaparezcan y no puedas verlos en mesa, ¿no? Pero bueno, también eso nos brinda la ocasión de jugar más con otros. Y bueno, esto se acaba, cambiamos a YouTube. Silverio Melovaizábal, perdona si no pronuncio bien el nombre, que está aquí todo junto, dice: vine porque mi cezudo favorito cuenta otro cuento para saber orco. Casi lo pierdo porque un estrambótico explotó cabezas de otros chicos y fue todo un guaj. Bibliotecario, espero que tengas entre tus tantos pergaminos hablar sobre el capítulo de los carcharadones, o carcaradones, según desde donde me escuchéis, ¿no? Con la marea roja Tiberius, o del enigmático Lovecraftiano Rey en Amarillo. Saludos desde México, seguid ilustrando. Pues sí, estaría bien leer bueno, leer, ¿no? Leer ya. De hecho tengo todos los suplementos, porque se puso bastante de moda hace unos años este capítulo. Y hay mucho que contar de ellos. Lo que pasa es que trato siempre de primero presentar las legiones. Aunque sí que es verdad que alguna vez he hablado pues de los Templarios Negros, de los Caballeros Grises y de otros capítulos que no son legiones como tales. De hecho, queda de ver hoy un programa sobre los puños carmesíes, como os comentaba. Así que todo se andará. Hay trasfondo para décadas. Alfarius Real dice que qué bonito nick y qué poco creíble, ¿verdad? Porque todos sabemos que todos somos Alfarius. Dice: imagínate confiar en alguien llamado el Embaucador. Bueno, la gracia está en que el apodo vino después. Obviamente no creo que este señor se presentara con su tarjeta: hola, soy el Embaucador, ¿hacemos un trato? Leo un dato muy interesante de 101%, que ya sabéis que en el anterior programa pues se me preguntó por las naves insignia del emperador, ¿no? Y comentamos un poco su vida, y este oyente, 101%, añade unos datos muy interesantes. Dice: durante el asedio de Terra, un grupo de ángeles oscuros liderados por Corswain debían llegar a Terra, pero no podían por la flota traidora, que en ese tiempo contaban con la Conquistador, la Orgullo del Emperador, la Nightfall y la Espíritu Vengativo. Así que en un sacrificio heroico y épico, la Imperator Somnium tomó la tarea de servir como punta de lanza y escudo de la flota de los ángeles, aguantando y disparando como solo la nave del Emperador podría. El final, y pese a toda su grandeza, la Imperator Somnium fue completamente destruida por la flota traidora, no sin antes asegurar la llegada de la flota de los ángeles a Terra. Me encantan vuestros saludos, los leo todos, los comentarios, las críticas, trato siempre de mejorar con lo que me decís, pero lo que más me gusta, lo que más me agrada de todo, es cuando me traéis estas perlas de conocimiento, ¿vale? Esto es lo que hace grande esta biblioteca, que eruditos como vosotros podáis completar, corregir e incluso actualizar toda esta información. Dato muy interesante, 101%. Y bueno, aquí se van a quedar los comentarios, el cuartito de hora que os dedico siempre. Ya sabéis que los leo y veréis reacciones en todos, pero por supuesto no puedo estar leyéndolos todos, se me echaría encima la gente, ¿vale? Siempre agradecidísimo de vuestro apoyo, vuestro seguimiento, que siempre estéis ahí, que me sigáis comentando incluso en los lapsos en los que no publico nada, porque ahora he estado parado. En septiembre retomé con bastante energía el podcast, ¿no? Os traje esa deuda pendiente que era el capítulo de los Salamandras, aún puedo hacer un par de capítulos más, como han sido el capítulo de Taros o el de Necrones Ilustres, este último haciéndome ver que estamos muy en sintonía, ¿no? La gente que nos gustan los personajes Necrones lo hemos visto más o menos del mismo modo, un programa que me ha agradado mucho hacer, aunque sea un programa pues eso, un poco más ligero, ¿no? Más concreto que otros que hago, ¿no? Ya sabéis que no todos los guiones pueden tener 90 páginas como tuvieron algunos de Legiones Astartes, ¿no? Y bueno, mi objetivo este año ha sido mantener esto más vivo, es decir, ser más activo que en periodos anteriores, lo cual no era muy difícil, pero ya sabéis que siempre estoy envuelto en esta vorágine de trabajo, esta espiral de trabajo, temas familiares y tal, que me impiden tener la energía, ¿no? Y el tiempo para dedicarme tanto como me gustaría a este proyecto, pero sí he hecho un esfuerzo y quiero mantenerlo de no hacer parones tan bruscos, no quiero tener parones de estos de medio año o estar tiempo así, ¿no? Sí que me tomé un breve paréntesis en octubre para un proyecto personal, me apetecía desconectar un poco de Warhammer 40.000 y explorar otras opciones, y entonces creé lo que se llama el Grimorio de los Oradrim. Si os gusta el trasfondo sobre Diablo, la saga de videojuegos de fantasía oscura de Blizzard, pues hice un mini podcast en lo que yo llamaría el Podcastover. O sea, durante 12 días de octubre creo que fueron, estuve publicando un podcast diario, sin aprovechar tirones ni sinergias con ningún canal conocido, lo hice más bien anónimo, ni siquiera lo publiqué en redes hasta que terminé, digamos, el periodo, lo hacía como manera de desconectar, ¿no? Y bueno, si queréis conocer Diablo, o ya lo conocéis y os apetece escuchar sobre ello, pues lo podéis encontrar en YouTube, ¿vale? En YouTube podéis buscar el Grimorio de los Oradrim y ahí me tenéis, si os interesa escucharlo, por supuesto. Si estáis solo por Warhammer 40.000, pues es el main de este canal, ¿no? Recuerdo que tenemos un grupo de Steam con canal de chat de voz en Discord y donde podéis encontrar gente que ama y comparte experiencias, gustos, memes, conversaciones sobre Warhammer 40.000.
como digo, lo que más me gusta de la biblioteca de Tisca no solo es poder volcar mi pasión desmedida por este universo sin darle la brasa en persona a nadie, o sea, yo esto lo embotello aquí y el que quiera pues ya sabe lo que se va a encontrar en mis programas, sino que además esta comunidad pues crece, se mantiene, incluso en los periodos en los que estoy perdido en la disformidad, vosotros seguís allí. Y bueno, cabe decir que antes de que acabe el año, además de este relato de hoy, os quiero traer un pequeño relato, una especie de cosa alternativa. Es un cuento navideño, ¿de acuerdo? Un cuento navideño al estilo de los que escribía el Dr. Seuss, ¿vale? Conocido por Cómo el Grinch robó la Navidad. Pues es algo parecido, ¿vale? Creo que os va a entretener, va a ser un relato cortito, pero me parece pues interesante y trataré de tenerlo publicado antes de Navidades y aprovechar entonces, sí, para felicitaros la sanguinada, ¿vale? Felices fiestas, etcétera. Yo a primeros de diciembre ya he puesto la decoración en el canal, que la tengo a mano, pero quiero tratar de hacer este relato corto, subirlo, una cosa más desenfadada, alternativa, divertida. Aquí sí que nadie me va a poder acusar de haber fusilado nada de ningún reglamento, ni de Wikihammer, ni de ningún otro canal, ni cosas por el estilo. Es una idea personal, ¿vale? Me he dado cuenta que siendo Magos Technicus nadie me va a recordar por ser doctor en tecnología. Quizá me recuerden por cuentos como el que voy a tratar de escribir, ¿no? Cositas un poco más alternativas. Nada, bromas aparte, muchas gracias, señoritos, por estar siempre allí, por vuestro apoyo, vuestros comentarios, vuestras correcciones, que nunca pueden faltar. Un saludo y hasta nuestro próximo encuentro, como espero, antes de terminar el año. Que el emperador, vuestro dios del caos favorito, os proteja.